Oye, pero fíjate que ahorita que lo mencionas, yo era muy juicioso, muy juzgador, tengo que ser honesto, de cómo se expresaban las otras personas, porque cuando en el mundo de la actuación tienes que manejar mucho las correcciones al hablar. O sea, ahí lo vas puliendo y lo tienes que pulir porque no puedes hablar incorrectamente, Ujú. hablando de un general, porque Sí. ¿qué español es correcto como lo acabas de mencionar? Y entonces yo me la pasaba mucho cuestionando casi siempre a las personas o corrigiendo a las personas, hasta que hubo un punto en el que entendí que cada persona puede hablar como se le pegue su regalada gana, puede usar los verbos como se le pegue su regalada gana, porque la finalidad del lenguaje es, el único fin es comunicar. En el momento que yo le entienda, ya logró el objetivo. Exacto. Lo diga mal dicho, lo exprese de una forma distinta a la que yo lo diría, como sea, y se me fue quitando y ahora incluso cuando escucho a otras personas hablar, me gusta la forma, incluso la mal forma o la corrección que hago en la mente y me la quito. Enseguida me trato de desbloquear estas partes de, por ejemplo, los puertorriqueños tienen un acento muy particular, o sea, a nivel Latinoamérica lo tienen muy particular. Ahora mismo mucho más todavía. Sí, no, y entonces los escuchaba y antes a mí me hacía ruido el hecho de decir, pero ¿por qué no usan la R como se tiene que usar? ¿No? Y ya con el tiempo, al contrario, ahora disfruto de conversar y que ahora me gusta casi que ni la pronuncien, que lo hagan muy marcado, porque eso me hace sentir ahí. Para eso te tengo la historia. Ay, A ver. ¿por qué? ¿Viste? Aire, ¿por qué? No pronunciamos muchas veces las R's. Ujú, Y eso va nuevamente en las épocas conquistadoras. ujú, Por ejemplo, en Puerto Rico, en la área del sur, donde también colinda Luisiana, hubo un tiempo donde Francia colonizó estos pueblos pequeños. ok. ¿Qué pasa? Los franceses no pronuncian las R because because the acento, the accent, el acento es diferente. ¿Y qué pasa cuando un francés trata de hablar español? Cuando son los masters, tú tienes que hacer lo que el master Sí, claro. dice, ¿ok? ¿Ok? Porque es el señor de la casa. Sí, claro. Y lo que limpian, lo que trabajan la granja no tiene educación. Nosotros aprendemos por Por el oído. oído, ¿ok? O sea, en ese entonces no existía escuela, Exacto. ¿ok? Esa parte se le olvida a la gente. Sí, Hay épocas o generaciones donde nosotros nuevamente modalizamos a nuestros padres y nuestros padres modalizaron sus padres claro. y así sucesivamente por generaciones. Por eso cuando viene al modernismo, hablamos diferente. Por eso es bueno aprender historia porque tú vas a lo profundo. ¿Por qué hablo de la forma que hablo? ¿Por qué me comporto de la forma que me comporto? Si tú no tienes curiosidad sobre por qué tú haces las cosas que haces, coño, estás viviendo en un sueño y repitiendo lo que otra gente te ha programado hacer. Tal cual, estoy de acuerdo contigo y tocaste un punto que me parece muy importante y muy bonito. Hay veces que se nos olvida que las personas a nuestro alrededor no vienen de la misma raíz que venimos nosotros. Punto número Exacto. uno, que no tienen la misma educación, que no tuvieron la oportunidad de la educación que a veces algunos tenemos. Incluso lo ves en personas que son mucho más que tienen mucho más conocimiento, tú enseguida uno entiende su vocabulario y cuando los escuchas a ellos tienen un vocabulario completamente distinto y pasa en el viceversa. Personas, por ejemplo, yo vengo de una familia que es de un pueblo muy pequeñito en Guerrero, es un estado de México, y ellos hablan muy en esta corrección del español, ellos hablan otro español, ¿no? Ellos hablan con eses al final de los verbos y eso al principio me causaba conflicto porque decía, es que ¿por qué no lo dicen bien? Pero te digo, afortunadamente con el tiempo se me fue quitando estos bloqueos que lo que dices es muy cierto. Uno tiene, uno tiene la obligación
de ir cambiando generación con generación todas estas Sí, malas programaciones que nos meten en la cabeza. Porque exacto. solamente son juicios de valor, prejuicios absurdos. Hay dos tipos de español. El español educativo, que para la gente que en aquel tiempo es de la alta sociedad, Ujú, y el español que son para los plebeyos, los que trabajan. Señoras y señores, eso es así. Nosotros tal cual. teníamos dos españoles porque eran para los alta sociedad que tienen dinero para poder pagar educación. Educación. Los demás, arréglate, papá. Ahí si me entiendes bien y si no, Ahí donde comienzan las mezclas entre clases sociales y de hecho, yo puedo decir que en Puerto Rico todavía tenemos un poquito de prejuicio en clases sociales. sí, en México es igual, créeme. ¿De dónde vienen tus papás? ¿Qué tú haces? ¿Tú eres abogado? ¿Eres tu propio negociante? Ah, no sé. Sí, ¿Trabajas no jodas. para una empresa? Ah, no entiendo cuál es su búsqueda o cuál es su intención para eso, porque en realidad eso no tiene nada de sentido a estas alturas. No, y incluso algo que me sucedió cuando hablamos por primera vez, enseguida sentí una conexión como de, este es pana, porque se siente, no me empezaste a cuestionar de más, porque está hablando un ser humano con otro ser humano, se Exacto. acabó. Que hagas, que te pase por la cabeza, pues cada uno tiene su mundo y ya está, pero ¿cómo nos comunicamos tú y yo? ¿Cómo nos comunicamos? Y fluyó desde el minuto uno y dije, ya sé con quién voy a hablar del lenguaje.